Bienvenido a un segundo ejemplo sobre cómo encontrar la inversión de una matriz 3×3 utilizando una matriz agregada. Porque la matriz dada es una matriz 3×3, nuestra matriz aumentada será una matriz 3×6, donde a la izquierda tenemos matriz A, y a la derecha tenemos una matriz de identidad 3×3. Así que avancemos y configuremos esto. De nuevo, tenemos la matriz A a la izquierda, y una matriz de identidad 3×3 a la derecha. Ahora vamos a realizar operaciones de fila para transformar el lado izquierdo o matriz A en una matriz de identidad 3×3, como vemos aquí en rojo. Y una vez tenemos una matriz de identidad 3×3 a la izquierda aquí, el lado derecho será la inversa de la matriz A. O un inverso, así que necesitamos comenzar obteniendo zeros en las 6 posiciones. Y asegúrese de que el diagonal principal aquí consiste solo en unos. Mirando nuestra matriz, comience por obtener un 0 aquí y aquí. Bueno, si multiplicamos la fila 2 por 3, y luego la agregamos a la fila 3, tendríamos un 0 en esta posición aquí. Vamos adelante y reemplaza la fila 3 con 3x fila 2 más fila 3. Ahora también obtenemos un 0 en la fila 2, columna 1 y enfoquemos en el uso de la fila 1 y la fila 2. Si reemplazamos la fila 2 con menos 4x fila 2 más fila 1. Eso nos daría un 0 en esta primera posición. Ahora, si miramos la fila 1, la columna 3 o este elemento aquí, podríamos obtener un 0 aquí también si usted reemplaza la fila 1 con la fila 1 más la fila 3. Aviso como tenemos 1 en esta posición aquí. Así que al mismo tiempo vamos adelante, y reemplaza la fila 1 por la fila 1 más la fila 3. Así que para la fila 1 tendremos 4 más menos 3 que es 1, 2 más menos 1 que es 1, menos 1 más 1 es 0. Entonces tenemos 1 más 0 exactamente 1, 0 más 0 exactamente 0, y 0 más 1 exactamente 1. Ahora por la fila 2 tendremos menos 4 por 1 más 4, eso es 0. Y entonces menos 4 por 1 eso menos 4 más 2 eso es menos 2, menos 4x menos 1 eso es más 4 más menos 1 eso es 3. Y luego tenemos menos 4 por 0 más 1 exactamente 1, menos 4 por 1 eso menos 4 más 0 exactamente menos 4, y menos 4 por 0 más 0 exactamente 0. Finalmente para la fila 3 tenemos 3x fila 2 más fila 3. Así que tenemos 3 por 1 eso es 3 más menos 3 eso es 3 por 1 eso es 3 más menos 1 eso 2. 3x menos 1 eso menos 3 más 1 eso es menos 2, 3 por 0 más 0 exactamente 0. 3x1 exactamente 3 más 0 exactamente 3. Y 3x0 exactamente 0 más 1 exactamente 1. Ahora intentemos obtener un 0 aquí y aquí. Y debemos usar las filas 2 y 3 para no perder el 0 en la columna 1. Tenga en cuenta que en la columna 2 estos dos elementos ya son opuestos. Vamos adelante y reemplace la fila 3 con la fila 2 más la fila 3. Ahora, mirando la fila 2, columna 3. Aviso, el elemento debajo de los 3 ya es negativo, por lo que son signos opuestos. Y desde el menor múltiple de 2 y 3 exactamente 6, vamos a reemplazar la fila 2 por 2x fila 2 más 3x fila 3. Así que mantenemos la primera fila lo mismo por ahora mismo. Y ahora para 2x fila 2 más 3x fila 3 tenemos 2 por 0 más 3 por 0 eso es 0. 2x menos 2 eso es menos 4 más 3 por 2 eso es más 6, así que es más 2. 2 por 3 más 3x menos 2 eso es 0. Y tenemos 2 por 1 más 3 por 0 eso 2. Entonces 2x menos 4 eso menos 8 más 3 por 3 eso es más 9 eso es más 1. 3 por 0 más 3x1 exactamente 3. Para la fila 3 tenemos la fila 2 más la fila 3.
Tenemos 0 más 0 que es 0, 2 más menos 2 que es 0, menos 2 más 3 exaciemens 1, 0 más 1 exaciemens 1, 3 más menos 4 exaciemens menos 1, y 1 más 0 exaciemens 1. Ok. Así que ahora nos estamos acercando. Todavía necesitamos tener un 0 en esta posición aquí, así que avanzaremos y usar la fila 1 y la fila 2. Necesitamos este elemento aquí para ser menos 2, por lo que podemos agregarlo a más 2. Entonces, vamos a reemplazar la fila 1 con menos 2x fila 1 más fila 2. También queremos este primer elemento en la fila 2 para ser más 1. Así que también reemplazaremos la fila 2 con 1 2x fila 2. So menos 2 por 1 más 0 exaciemens menos 2. Menos 2 por 1 más 2 y 0, menos 2 por 0 más 0 y 0. Menos 2 por 1 es menos 2 más 2 y 0, menos 2 por 0 más 1 es 1, menos 2 por 1. Eso es menos 2 más 3 exaciemens más 1. Y entonces para la fila 2, vamos a multiplicar por 1 2, así tenemos 0, 1, 0, 1, 1 2 y 3 2. La hilera 3 está mismo. Ahora para el último paso, este primer elemento aquí tiene que ser más 1. Así que vamos a reemplazar la fila 1 con menos 1 2x fila 1. Así que la fila 2 y la fila 3 se quedan mismas. Así tenemos menos 1 2x menos 2 que es más 1, y entonces menos 1 2x 0 exaciemens 0, así tenemos 0, 0, 0. Y tenemos menos 1 2, menos 1 2. Aviso, ahora tenemos el formulario que necesitamos, por lo que el lado izquierdo es una matriz de identidad 3×3, que significa que el lado derecho es una inversa. Así que una inversa o la inversa de la matriz A es igual a la matriz 3×3 donde la primera fila es 0, 1 2, menos 1 2. La segunda fila es 1, 1 2, 3 2. Y la tercera fila es 1, menos 1, 1. Y ahora que tenemos la inversa sabemos, que AX A inversa igual a inversa XA, que es igual a una matriz de identidad 3×3. Espero que hayas encontrado esto útil.